Buenas noches. Estamos Estamos una vez más aquí todos nuestros jueves y martes en esta tercera edición de la Escuela de Verano de la Fundación Lauro Campos Marieli Franco. Nuestra querida Marieli, que hace 3 años ahora fue su asesinato y hasta ahora no sabemos quién mandó matar a nuestra querida compañera. Este curso es un esfuerzo militante de varios profesores. Hoy estamos aquí con Flavio coordinando conmigo y la profesora Marisa Amaral también. Entonces, parte de este esfuerzo militante del curso del Capital, la base que nos unifica aquí en el PSOL, es nuestra base de fundación, nuestra base de trabajo. Y es un placer enorme para la fundación estar haciendo este proyecto, porque a partir de este curso de verano surgió la idea de la formación de la Escuela Marieli Franco, de formación del partido. Entonces, agradezco a todos los profesores que están dando esta colaboración, su tiempo dedicándose a esta tarea militante y quiero contar con el apoyo y la participación de todos ustedes en este trabajo hoy tan difícil. Estábamos comentando aquí en medio del juicio que tenemos varias competencias hoy. El pronunciamiento del presidente, panelazo. Entonces, Marisa, vas a tener que arreglártelas hoy un poco para esperar un poco más. Pero ya están llegando, ya están todos los buenas noches, camarada Leandro, Neiva, Gerson, la gente del PSOL de Mato Grosso, ya están todos entrando. Buenas noches, entonces estamos llegando. Entonces, hoy es una clase nuestra más y en este sentido paso a Flavio para que presente nuestro tema y presente a nuestra profesora del día. Buenas noches, Berna, gracias. Buenas noches a todos y todas. Es una felicidad estar una vez más aquí con ustedes. Ya estamos llegamos ahora a la 16ª clase de nuestro curso sobre el capital y vamos a tratar del tema, la sesión cuarta del libro 3 del Capital, cuyo título es la transformación del capital mercancía y de capital monetario en capital de comercio de mercancías y de capital de comercio de dinero en capital comercial. Bueno, antes de presentarles a nuestra querida profesora de hoy, Marisa Amaral, tengo algunos recaditos para ustedes sobre el caminar de nuestra clase. En primer lugar, aviso que las preguntas a la profesora Marisa deben ser hechas por el chat de YouTube y serán respondidas al final de la clase. El link para confirmar la presencia en la clase estará disponible a partir de las 8:45 en la descripción del video y en el chat. Para confirmar la presencia en la clase, los alumnos deben clicar en el link que va a aparecer en la descripción a las 8:45 y hacer login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos Marieli Franco. Aparte de esto, la clase quedará disponible en la plataforma como todas las otras y ya están, pero solo tendrán certificado de participación del curso quien se inscribió hasta el día 19 de enero y siguió en vivo al 75% de nuestras clases. Para recibir el link de las clases por WhatsApp, basta mandar un hola al número de la fundación que está en la descripción del video de YouTube y salvar el número. Entonces recibirás los informes de la Fundación Lauro Campos, Marieli Franco y el link de las clases. Por fin, las clases quedarán grabadas, eso ya fue dicho, pero las clases quedarán grabadas en la plataforma de la Fundación Lauro Campos, Marieli Franco. Bueno, para esta clase de hoy, que va a abarcar la sección 4 del libro 3, contamos con la profesora Marisa Amaral, una especialista en la obra de Marx y en el debate marxista sobre la teoría de la dependencia, con grande experiencia como profesora y también una producción intelectual teórica bastante vasta.
La profesora Marisa Amaral tiene licenciatura y maestría en Economía por la Universidad Federal de Uberlândia y doctorado en Economía del Desarrollo por la Universidad de São Paulo, con un periodo de doctorado sándwich en el SOAS de la Universidad de Londres. La profesora Marisa Amaral es actualmente profesora adjunta del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Uberlândia. Hace parte del grupo de trabajo de Claxo sobre crisis de la economía mundial capitalista. Coordina el grupo de investigación de estudios del desarrollo dependiente. Es investigadora del Núcleo de Historia Económica de la Dependencia Latinoamericana de la URGIS, el grupo anterior era de la Federal de Uberlândia, y del Centro de Estudios de Instituciones del Capitalismo Financiero, CAFIN, que tiene su sede en la USP. La profesora Marisa desarrolla investigaciones en el área de economía con énfasis en economía política, economía marxista y desarrollo económico, teniendo como mayores temas de interés imperialismo, dependencia, economía mundial, neoliberalismo, financiarización, economía brasileña y América Latina. En fin, con mucha alegría recibimos a la profesora Marisa Amaral en esta clase y paso directamente la palabra a la profesora. Buena clase, Marisa. Gracias, Flavio. Quiero de inicio dejar saludos a ti, a Berna y a Kim, que está auxiliándonos en los bastidores de esta transmisión. Te agradezco por la presentación, Flavio. No pensé que fueras a ser tan detallista. Me dejaste pensando aquí todo el tiempo que necesito actualizar ese currículum. Necesito actualizar esa presentación de LaTeX porque sé que usualmente las personas van directo allí para tomar una síntesis. Voy a intentar enjuagar lo máximo eso porque creo que es desnecesario que se hable de todas esas cosas, porque crea una responsabilidad redoblada sobre lo que voy a hacer aquí hoy. Quiero dar buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que ustedes están viendo esto, pero dar también mis saludos a todos y todas los presentes. Quiero mucho agradecer a la Fundación por la invitación para tener hoy con ustedes esta discusión alrededor de la sección 4 del libro 3. Entonces vengo no para dar los recados, cosa que haré la semana que viene de nuevo, sino que vengo para intentar levantar algunos puntos que me parecen importantes para discutir al respecto del capital comercial, tanto comercio de dinero como comercio de mercancías. Y esta es una sesión importante para que ustedes entren en lo que para mí es así como la crème de la crème del libro 3, que es la discusión sobre capital portador de intereses y su forma autonomizada, que es el capital ficticio, que digo que a mi parecer es una parte esencial del libro 3, sobre todo porque carga elementos, categorías que son importantes para que expliquemos el capitalismo contemporáneo, el capitalismo que se va definiendo y organizando en la post-crisis de los años 60. Y esta categoría de capital ficticio como una especie de, me parece que como una categoría que tiene capacidad de reflejar con mucha claridad los movimientos que se van dibujando en esta etapa más contemporánea de desarrollo del capitalismo. Entonces yo preparé aquí una presentación de PowerPoint que creo que Kim va a dividir la pantalla para dejarla disponible para ustedes, ¿verdad, Kim? Cuando la dividas, dime,
para yo tener seguridad de que les está apareciendo. Espero que la estén viendo. Si no lo están, les pido la gentileza a Flavio y a Berna de que me comenten por el micrófono, porque ahora ya no veo nada, solo los slides. Entonces, preparé esta presentación porque en algunos momentos va a ser útil rescatar algunos elementos de discusiones previas que ustedes hicieron. Alguna cosa del libro 1, alguna cosa del propio libro 3, un poco antes incluso del debate que Flavio hizo la semana pasada sobre la ley de tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Yo sentí cierta necesidad de rescatar esos elementos para poder, en fin, avanzar en aquello que me parece esencial en esta discusión sobre la transformación de capital mercancía y de capital monetario en capital de comercio de mercancías y capital de comercio de dinero. Entonces, preparé de forma, incluso para empezar, por un rescate de un trato que Marx hará aún en el libro 1, cuando está discutiendo el proceso de producción simple, que es, en fin, como él separa, cómo va a organizar el razonamiento alrededor de estas 3 etapas que completan la circulación del capital industrial. Entonces, esta primera etapa, que es una etapa que se realiza en la esfera de la circulación y que tiene como primer movimiento un adelanto de capital monetario o capital dinero por parte del capitalista productivo, dedicado a la compra de medios de producción y fuerza de trabajo, que en una segunda etapa, en un segundo momento, serán combinados medios de producción y fuerza de trabajo durante el proceso productivo, creando mercancías diferentes de aquellas que fueron adquiridas en la primera fase de la circulación y mercancías que, aparte de diferentes del punto de vista cualitativo, diferentes también del punto de vista cuantitativo, en razón del hecho de que estas mercancías incorporan un valor excedente, incorporan un plusvalor que al ingresar estas mercancías diferentes, al ingresar en una segunda fase de la circulación, que es la fase de realización de ellas, serán entonces convertidas en dinero aumentado de este valor excedente. Y esto completa la circulación del capital industrial, a partir de lo que el capitalista productivo ingresa en una nueva etapa, que será caracterizada aquí por el mismo circuito. Entonces, él avanza adelantando de nuevo la misma masa de capital monetario desde el inicio del proceso, pero ahora con el aumento que fue ofrecido por el valor excedente o por el plusvalor creado durante el proceso productivo y fruto o resultado del trabajo no pago. Todo lo que ya discutieron en el libro 1. Entonces, vale retomar también de esta discusión previa algunas afirmaciones que hace Marx en el capítulo 21 sobre la reproducción simple, que son las siguientes. Marx resalta como primer condición de la circulación
el objetivo que tiene el capitalista de lograr vender sus mercancías y de reconvertirlas, o por lo menos reconvertir la mayor parte de estas en el dinero recibido como capital, de reconvertirlas, de conducir allí en la segunda etapa o en la segunda fase de circulación, realizar de hecho la metamorfosis M' de'. Entonces, una condición del proceso de circulación es esa, y es una condición del proceso de circulación no solo al final del proceso de producción, por lo tanto, no solo al final de este periodo de tiempo en que la circulación es suspendida para que sean creadas esas nuevas mercancías y para que sea producido ese valor excedente. Pero importa incluso para la circulación que vendrá en la secuencia, importa para la continuidad del proceso, importa para la acumulación de capital. Si el capitalista por cualquier razón no logra vender sus mercancías y por lo tanto reconvertir el capital que aparece, que se presenta temporariamente en la forma de mercancía, de reconvertirlo a la forma de dinero, si no logra hacer eso, el proceso de acumulación es inmediatamente interrumpido. Y si no es interrumpido, porque de repente el capitalista logra convertir parcela de las mercancías que fueron producidas, él logra avanzar, logra convertir, logra por lo tanto adelantar capital monetario para que inicie un nuevo proceso de producción en una masa menor que aquello que logró en un periodo anterior. Lo que no es nada interesante, lo que está fuera de los propósitos, de hecho, de la acumulación en escala ampliada o de la reproducción ampliada. Entonces, este es un primer elemento que me parece importante que sea rescatado para lograr pensar esa figura del capital comercial. Y entonces, un segundo elemento importante es el de que el capitalista que produce de hecho plusvalía, y las comillas tienen que ver con el hecho de que el capitalista él propio no produce ningún plusvalor. Quien produce el plusvalor, de hecho, es la fuerza de trabajo. Por eso las comillas. Pero aquí es en el sentido de entender al capitalista como un capitalista productivo. Entonces, este capitalista que produce plusvalía o plusvalor, él es el primero a apropiarse de ese plusvalor creado, de ese excedente que fue creado en el proceso productivo. Pero mientras tanto, él debe dividir ese excedente con capitalistas que ejercen otras funciones en el conjunto de la producción social, de tal manera que el plusvalor se fragmenta en diversas partes y por eso acaba asumiendo formas diversas. Entonces, el valor o el capital, aparte de presentarse en las formas que ya discutieron hasta aquí, en nuestro caso el capital mercancía, capital dinero, capital productivo, y yo sé que en otros encuentros se dedicaron a tratar de cierta forma de la autonomización de esas formas funcionales del capital. Entonces, aparte de ellas, en razón de esa necesidad del capitalista productivo, del capitalista industrial, necesitar repartir el plusvalor, repartir el excedente que recibe con otros capitalistas,
que actúan en otros sectores y que de alguna manera participan de este periodo, de este ciclo, de este proceso de circulación del capital industrial. Lo que sucede es que el capital entonces va a presentarse también en estas otras formas. Es el caso de la ganancia, de los impuestos, de la ganancia comercial, que es lo que efectivamente nos importa hoy, renta de la tierra y otras muchas formas. Lo que es relevante resaltar de partida y que hago cuestión de retomarlo al final, porque me parece que es el punto llave de hecho. Yo diría que tanto de la sesión 4 cuanto de la sesión 5 también. Lo que es llave aquí es que esta repartición del plusvalor con esas otras formas de capital, esa repartición no altera de ninguna manera la naturaleza del excedente, tampoco las condiciones de producción del excedente. Entonces, las condiciones de producción de excedente siguen siendo iguales al respecto del hecho de que el capitalista productivo necesite repartir ese excedente con otras formas de capital. O sea, el valor, el excedente, es integralmente producido durante el proceso productivo. Es por medio de la explotación de la fuerza de trabajo, por lo tanto, por medio del trabajo excedente no pagado. Entonces, estos me parecen que son elementos importantes de que sean rescatados. Y rescato rápidamente, de hecho, porque ustedes ya pasaron por esto. Antes de que nosotros finalmente entremos entonces en esta sección 4, que tratará, por lo tanto, de esta forma de capital, que es el capital comercial, que es una forma de capital que se autonomiza a partir del propio capital mercancía y que al autonomizarse es una forma de capital que también se divide. Se organiza en capital de comercio, de mercancías, en capital de comercio de dinero. Ustedes deben haber notado que de aquí en adelante voy a usar siempre plusvalor, y aquí en esta recuperación estoy usando plusvalía, pero es porque tenemos ediciones diversas, traducciones diversas para el capital. Lo que está indicado y que supongo que todos están leyendo es esta edición de la Boitempo. Y en la edición de la Boitempo, por lo menos que yo sepa, después Flavio puede corregirme, yo creo que es la primera traducción para el portugués donde plusvalía aparece como plusvalor. Y otra diferencia de traducción que también va a aparecer entre, por ejemplo, la de Reinaldo Santana y esta de la Boitempo, de Reginaldo Santana y esta de la Boitempo, es una diferencia de traducción que coloca como sinónimo de capital de comercio de dinero la categoría capital financiero. Yo hice cuestión de dejar esto expresado porque primero no tengo la seguridad si de hecho están todos acompañando con la edición de la Boitempo, y segundo porque esto trae implicaciones no poco relevantes, sobre todo porque el capital financiero aparece en Hilferding, Rudolf Hilferding,
como una categoría específica que tiene la pretensión de traer algunos elementos explicativos de esta fase monopolista del capitalismo. Entonces es una categoría que se propone, de hecho, explicar la unión entre capital monetario y capital productivo, que ocurrirá justo en este pasaje del capitalismo de competencia al capitalismo monopolista. Y esto quiero decir que es una categoría que surge con una fuerza muy grande en este sentido. Y especialmente después de la publicación del imperialismo de Lenin, porque Lenin rescata la categoría capital financiero de Hilferding y de hecho me parece que es una categoría que gana, que asume otras proporciones. Y creo que es importante demarcar, sobre todo para aquellos que, en fin, en algún momento de la vida o ya se dedicaron o se dedicarán a estudiar estos debates clásicos sobre el imperialismo. Creo que es importante demarcarlo porque definitivamente no se trata de la misma cosa. El capital financiero de Hilferding es una cosa de hecho completamente diferente del capital de comercio de dinero. Por eso entiendo que para los que estén utilizando otra traducción, creo que vale la pena siempre sustituir capital financiero por capital de comercio de dinero, porque en fin es otro movimiento que se sitúa incluso, son categorías que incluso se sitúan en diferentes niveles de análisis. Entonces entendí que era conveniente hacer esta alerta. Bueno, retomando entonces la fórmula, esa formulación que hace Marx para describir la circulación del capital industrial, creo que es importante que resaltemos, que establezcamos algunas diferencias entre cuál será la fórmula del capital de comercio de mercancías y cuál será la fórmula del capital industrial. Entonces, en esta formulación inicial, incluso porque esa formulación está presentada en el libro 1, que va a lidiar con el proceso de producción y que por lo tanto aún no envuelve la figura del comerciante, no envuelve por lo tanto todavía esa forma autonomizada del capital mercancía. Entonces, en esta formulación lo que tenemos, de hecho, es la suposición de que el capitalista productivo, el capitalista industrial, participará de todas las etapas del proceso. Entonces, el capitalista productivo, él, más allá de entrar en esa primer fase de circulación, adelantando capital monetario para adquirir medios de producción y fuerza de trabajo que serán combinados durante el proceso productivo, él propio va a dirigirse a la segunda etapa de circulación como el vendedor de las mercancías que fueron producidas a partir de ese proceso. Por lo tanto, él quedará paralizado. Paralizado no es una buena palabra, pero él se dedicará aquí, en esta segunda etapa de la circulación, se dedicará por lo tanto a vender las mercancías que fueron producidas y consecuentemente él para todo hasta que estas mercancías con valor excedente metido en ellas, hasta que esas mercancías sean finalmente convertidas en capital monetario. Nuevamente para que pueda reingresar en otra fase o en otro ciclo de producción.
Entonces, aquí lo que tenemos es el capital mercancía. El capital mercancía descomponiéndose en compras y ventas. Entonces, esta es una fase del proceso de reproducción del capital industrial. Y es importante decir, es importante ver esto, reforzar que es una fase del proceso de producción del capital industrial, básicamente porque sin la circulación, la producción no se viabiliza. Entonces, aunque Marx tiene una frase que es muy emblemática de esto, en el propio libro 1 en que hace este resalto de que la producción de excedente está y no está en la circulación, de que ella depende y no depende, porque de hecho su origen es el proceso de producción. Mientras tanto, sin la circulación que antecede al proceso de producción y que lo sucede, sin esas dos etapas, la producción de hecho no se viabiliza. De modo que sin esta y esta, por lo tanto, estas etapas del proceso de circulación son condiciones y son parte importante sin las cuales la propia reproducción del capital industrial queda inviabilizada, inviable. Mientras tanto, en su función como capital de circulación, ocurre que ese capital mercancía se va a diferenciar de sí mismo en cuanto a capital productivo. Entonces, en esta fase, como capital de circulación, el capital mercancía es como si él se despegara, como si se desprendiera de esa figura que lo toma en la forma de capital productivo. Entonces es como si tuviéramos dos formas de existencia del mismo capital al mismo tiempo. Entonces el capital mercancía va a presentarse con estas dos ropas, con estas dos caras. Entonces, como capital productivo y como capital de circulación. Bueno, esa es la fórmula del capital industrial y la fórmula del capital de comercio de mercancías puede ser sintetizada de la misma forma que se sintetiza la fórmula del capital industrial, que es la fórmula DMD'. Entonces, capital monetario, capital dinero, el capital mercancía y el capital dinero aumentado. Lo que sucede aquí es que aunque la circulación del capital industrial pueda ser sintetizada en esta fórmula, en el DMD', y esta es la fórmula ampliada de ella, lo contrario no es verdadero. La fórmula del capital de comercio de mercancías se restringe a esto de hecho. No es abierta. No es abierta justamente porque el capital de comercio de mercancías es una forma de capital que compra para vender, así como el capital industrial. Lo que ocurre es que el capital de comercio de mercancías compra para vender siempre la misma mercancía. O sea, el capital de comercio de mercancías
adquiere la mercancía producida a lo largo del proceso productivo que corresponde aquí a la circulación del capital industrial, de este capital, 1, por ejemplo, y ella vende exactamente la misma mercancía que compró. Entonces, yo soy mala con los ejemplos. Logro dar ejemplos solo de cosas que están delante de mis ojos. Entonces, no voy a arriesgarme mucho, pero imaginen ustedes aquí que de hecho esta industria, este proceso productivo que se vale de determinados medios de producción, materias primas, que establecen una composición de capital aumentando fuerza de trabajo al proceso, crea una mercancía naturalmente diferente de aquellas que fueron adquiridas aquí. Y esta mercancía diferente será vendida. Es aquí que el capital de comercio de mercancía entra. Entra abreviando esa etapa de la circulación, o sea, ese momento de realización de las mercancías producidas y abreviándolo para el capitalista industrial. Entonces, entra justo aquí haciendo este movimiento. Entonces, anticipa, adelanta capital monetario para adquirir esas mercancías que fueron creadas durante ese proceso de circulación del capital industrial. De hecho, miren, aún no es durante el proceso productivo conectado a la circulación del capital industrial. Entonces, él compra esas mercancías y es justamente esas mercancías las que serán vendidas o convertidas. Vendidas o convertidas, reconvertidas en dinero ampliado y por lo tanto en D'. El capital de comercio de mercancías, por lo tanto, no entra en la producción jamás. Es una forma de capital que se sitúa exclusivamente en esta etapa de la circulación, con respecto, por lo tanto, a la realización de las mercancías que serán destinadas al consumidor final. Entonces, es un capital que solo funciona en el interior del proceso de circulación. Él jamás se retira del proceso de circulación. Entonces, aquí aparece un elemento importante que es el de que todavía que el capital de comercio de mercancías es una modalidad del capital industrial, él se va a autonomizar como una operación que es exclusiva o que pasa a ser exclusiva de una especie particular de capitalistas que son los comerciantes. Entonces, aunque la función con la cual el comerciante cumple en el proceso sea la de efectuar, por lo tanto, las ventas, sea la de comprar, adquirir esas mercancías que fueron producidas aquí a lo largo del proceso de producción y convertirlas en capital monetario. Y por lo tanto, aunque su función sea una función que pertenece a la circulación del capital industrial, que solo se cierra cuando la reconversión de la mercancía en dinero se concretizó, fue finalizada. Lo que sucede aquí es que quien pasa a ejercer esa función ya no es el capitalista productivo. Pasa a ser entonces esa especie particular de capitalista.
Aquellos que se dedicarán, por lo tanto, en fin, a que se queden, voy a usar otra mala palabra, pero es un poco eso, que se queden allí prisioneros en la circulación, cuidando de, por lo tanto, realizar o buscando hacer con que se realicen las mercancías que fueron producidas, lo que por consiguiente va a viabilizar, por lo tanto, la acumulación, la continuación, el inicio de un nuevo periodo de rotación, de un nuevo ciclo del capital industrial. Entonces, para este capitalista productivo que atraviesa todas las etapas y que sobre todo ingresa en este proceso de producción, entonces lo que para el capitalista productivo es una función de su capital, en su forma transitoria del capital mercancía, para el comerciante representa valorización del capital monetario que fue adelantado por él. Porque así como concluye la producción, el capitalista industrial inmediatamente dispuso las mercancías para que el comerciante las pudiera adquirir. Entonces adelanta un dinero, lo adquiere y lo vende. De modo que lo que para el capitalista productivo es capital mercancía, aguardando su metamorfosis a la forma capital dinero, para el capitalista comercial es en realidad valorización, es proceso de valorización. Es por eso que la fórmula del capital de comercio de mercancías es la fórmula DMD'. Entonces, del punto de vista del comerciante o del capital de comercio de mercancías, esa fase, el capital comercial, es la evolución de una forma específica del capital. Representa, por lo tanto, de hecho, su substantivación, su autonomización frente a las exigencias que son colocadas aquí para la creación del valor excedente y, por lo tanto, frente a la necesidad de ingreso en el proceso de producción. Entonces, quedará, y eso se va convirtiendo cada vez más vigoroso en la medida en que avanzamos en el trato de las medidas más autonomizadas del capital, quedará evidente que si no ingresa, si no accede al proceso de producción directamente, el comerciante, aunque sea un capitalista, él no es productivo, no es un capitalista productivo, porque no es un capitalista que juega directamente en la producción de valor y sobre todo de valor excedente. Y por lo tanto no juega en la producción de valor y plusvalor. Y allí es claro que comenzarán a surgir los cuestionamientos. ¿Cómo es que ese agente de la circulación, que al final de cuentas es lo que es el comerciante, cómo es que entonces él gana dinero? Porque es obvio, voy a volver aquí rápido, porque es obvio por la fórmula que describe, por lo tanto, la actividad del comercio de mercancías. Es obvio que él lucra, es obvio que él cobra por ese servicio que presta. Entonces es obvio que no tiene disposición para que se quede en la circulación todo el tiempo.
Y por lo tanto, para que de cierta forma movilice el capital monetario que dispone y movilice ese capital monetario para no crear valor alguno, porque no es un capitalista productivo. No va a penetrar en el proceso de producción para después completar su circulación sin que haya habido eso, sin que haya habido la producción y consecuentemente la apropiación de un excedente, de un dinero aumentado en relación a aquel dinero que fue anticipado en la adquisición de las mercancías que serían vendidas. Da igual si es para el consumidor final o si es para otro capitalista productivo. Si es para otro capitalista industrial que va a utilizar esas mercancías como medios de producción y materias primas. Muy bien. El comerciante entonces, él puede hacer puede participar de ese proceso directamente, presuponiendo aquí que él tiene un capital monetario reservado y él quita de su propia bolsa, anticipa ese capital monetario para adquirir las mercancías vendidas por el capitalista productivo, por el capital industrial. Pero puede ocurrir que el comerciante compre las mercancías sin que anticipe nada de capital monetario. En este caso, él participa de esta operación valiéndose de una de las funciones del dinero que ustedes también discutieron en el libro 1, que es el dinero como medio de pago. Entonces, en este caso, hay una promesa de pago futuro y por lo tanto una compra a plazos, lo que significa que el capitalista industrial, él transfiere a las manos del comerciante las mercancías que fueron producidas y acepta como contrapartida una promesa de pago, una letra, un papel, una nota provisoria, un cheque predatado. Entonces él acepta. No sé si ustedes saben de lo que se trata un cheque predatado. Creo que hay mucha gente muy joven que probablemente no debe saber de lo que se trata. Pero tampoco voy a decirlo. Tengo muchos alumnos que no saben, que nunca vieron una hoja de cheques en la vida, porque fueron nacidos a partir de los años 2000. En fin, la lógica de los cheques predatados es esa, una letra de cambio. Entonces, una promesa de pago de hecho. Fue bueno comentar porque más adelante voy a traer un ejemplo cuando estemos tratando el capital como comercio de dinero. Voy a traer un ejemplo que es justamente el ejemplo del cheque. Y voy a comentar la posibilidad de que el emisor cancele el cheque. Entonces espero que haya algunos de mi generación que logren entender de lo que estoy hablando. Entonces, el hecho es que en este caso, en el caso de que el comerciante compra sin anticipar dinero, básicamente entregando al capitalista productivo una promesa de pago futuro, en este caso lo que va a suceder es que el capitalista industrial
recibirá al final del proceso, por lo tanto, cuando las mercancías sean efectivamente realizadas, cuando sean plenamente vendidas, lo que el capitalista industrial recibe no es nada diferente de lo que el reflujo de su propio capital, solo que ahora en la forma dinero. Entonces, lo que el capitalista industrial va a recibir no es un dinero adicional cualquiera. Tratar de esta posibilidad, que es la posibilidad de que el comerciante actúe valiéndose, por lo tanto, del dinero como medio de pago, revela justamente que yo creo que deja más claro el hecho de que esa forma capital comercial, de hecho está incorporada en la forma capital industrial. Entonces, noten que aquí en este caso, lo que va a ocurrir es simplemente que el capitalista industrial recibirá más tarde aquel capital en la forma dinero, su D', recibirá eso un poco más tarde. Entonces, si suponemos que él vendió las mercancías producidas al comerciante, aceptando recibir en contrapartida una promesa de pago de aquí a 3 meses, y entonces nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que el comerciante logró vender, consiguió agotar, realizó todas las mercancías, realizó la venta de todas las mercancías adquiridas en un plazo anterior al del vencimiento de esa promesa de pago. Por lo tanto, logró venderlas antes de los 3 meses. Lo que va a suceder es que ese capitalista industrial, por lo tanto, recibe su capital mercancía, recibe su D' de vuelta. Simplemente él va... Es como si él propio se hubiera dedicado a vender las mercancías que fueron producidas. Por lo tanto, en esa función que fue transferida al comerciante. De modo que tratar de esa posibilidad en realidad nos ayuda a entender cómo de hecho no nos estamos enfrentando a una forma de capital ajena a esta, que de hecho crea valor y que crea plusvalor. Si nosotros desconsideramos que de hecho el comerciante tiene un capital monetario que adelanta, si consideramos eso, es la misma cosa que está sucediendo, solo que en este caso es como si el comerciante estuviera adelantando un capital monetario para que el capitalista industrial pudiera iniciar otro proceso, iniciar otro ciclo de producción. Entonces, tratar de esto nos ayuda a estar atentos al hecho de que el capital de comercio de dinero es un pedazo, es una parte, compone el capital industrial. Y eso se convertirá aún más evidente cuando entré en poco tiempo en un tratamiento respecto a cómo es que entonces él lucra. Pero antes de hacer esto, yo creo que vale la pena comentar 2 cosas. La primera de ellas es que el capital de comercio de mercancías tiene obviamente funcionalidades. Y yo diría que son 2 las funcionalidades con las cuales esa forma del capital cumple. La primera de esas funciones es que colabora para liberar capital.
Entonces, lo que esa forma, lo que el comerciante logra hacer cuando entra, voy a volver de nuevo a nuestra fórmula del capital industrial. Cuando el comerciante se inserta en este momento, cuando él entra aquí exactamente en este periodo, cuando es finalizada la producción y las mercancías serán entonces vendidas por parte del capitalista industrial, cuando él hace eso, adelantando o no capital, adelantando o no capital monetario, cuando hace eso, él inmediatamente libera capital hacia este capitalista industrial. Aunque él haga esto valiéndose de dinero como medio de pago, por lo tanto, valiéndose de promesas de pago, lo que ocurre es que naturalmente, una vez que el capitalista industrial recibe esa promesa o esas promesas de pago, él puede inmediatamente utilizarlas. Puede cambiar esas promesas de pago y hacer que esas promesas de pago valgan como si fuera dinero. Como si el capital monetario, en su forma más líquida, de hecho, como si así fuera. Entonces, sea directamente por medio del anticipo de capital dinero, o sea por medio de la compra por vía de dinero como medio de pago, lo que el comerciante hace aquí es, de hecho, liberar al capitalista industrial para que él pueda inmediatamente ingresar en un nuevo ciclo. Entonces, él retira al capitalista industrial de esta segunda fase de la circulación. El capitalista industrial sale directo aquí de la conclusión de la producción de mercancías hacia esta etapa de la circulación en la que él adquiere medios de producción y fuerza de trabajo. Eso es fundamental para el capital industrial porque elimina la necesidad de que ese capitalista productivo se quede mucho tiempo detenido aquí en esta etapa de la circulación, intentando vender las mercancías que fueron producidas. Entonces, si en este periodo se va alargando demasiado, esto retarda mucho el ingreso en otro ciclo de producción. Y consecuentemente es lo que tenemos al final de cuentas, retomando el trato que fue hecho en el libro 2. Consecuentemente lo que tenemos aquí es una rotación muy tardada, lo que significa que él logra cumplir con una cantidad, con un número de rotaciones por año menor, lo que significa consecuentemente que él va a lograr apropiarse de un excedente menor, lo que representa, por lo tanto, una menor tasa de ganancia, conforme ustedes incluso ya lo discutieron, tanto en los capítulos, hasta allí en los capítulos 8, 9, 10 de este mismo libro 3, y ya lo discutieron también seguramente con Flavio en este debate sobre ley de tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Entonces, el comerciante libera al capitalista industrial para que el capitalista industrial invierta, usando un término, en fin, usando un término de uso corriente.
La segunda función, que ya terminé comentándola, al revés, pero la segunda función es la de que, bueno, al liberar capital, lo que el comerciante le hace al capitalista industrial es acelerar el tiempo de rotación de su capital y con eso ampliar el número de rotaciones por año. Entonces, el capitalista industrial logra logra cerrar la circulación del capital industrial mucho más rápido y al hacerlo, él consecuentemente logra cumplir con una cantidad de rotaciones mayor. Solo que al mismo tiempo que esto favorece al capital productivo, ocurre que hay una disfuncionalidad que es inherente al capital de comercio de mercancías. Y ciertamente Flavio también, hoy me estoy remitiendo mucho a ti, Flavio, pero ciertamente Flavio trató, yo aún no logré ver su clase, pero seguramente Flavio trató sobre esto también al discutir la ley de tendencia a la caída. La disfuncionalidad es justamente la de potenciar una situación de crisis. Y esto sucede porque, vuelvo a nuestra fórmula, eso ocurre porque el comerciante toma para sí las mercancías que fueron producidas por el capital productivo y queda él allí parado en la circulación, esperando, por lo tanto, la venta completa, la venta total de esas mercancías. Por lo tanto, esperando la realización completa de su valor o su conversión en dinero. Lo que sucede aquí es que el comerciante queda en la circulación, el capitalista productivo no. El capitalista productivo, él parte ya inmediatamente para la compra de medios de producción y fuerza de trabajo, sus mercancías especiales que van a jugar a favor de la producción de valor excedente, e inmediatamente al proceso productivo, lo más rápido posible. Y vean que hay dos cosas que van sucediendo en paralelo, suceden simultáneamente. Las mercancías que fueron producidas por ese capital industrial, ellas aún no fueron plenamente vendidas. No llegaron a las manos de aquel que va a consumirlas de una vez por todas, de aquel que va a realizar el valor de uso de esas mercancías. Esas mercancías están aquí, en la mano del comerciante, pero están aquí, no fueron aún realizadas. Al mismo tiempo que el comerciante está allí, aún y siempre retenido en la circulación, intentando hacer la venta de esas mercancías producidas, el capitalista productivo ya inició un nuevo ciclo de producción. Entonces, aquí ya están siendo creadas nuevas mercancías con valor excedente incorporado, sin que las mercancías que fueron producidas en el ciclo anterior hayan sido aún vendidas. Entonces, cuando el capital, ese capitalista productivo, completa la producción aquí, al mismo tiempo que el comerciante aún no logró vender las mercancías que había adquirido al final del ciclo anterior, lo que sucede es que no va a querer comprar las nuevas mercancías, porque él tiene un almacén de mercancías incluso. Eso va a significar, del punto de vista del capital industrial,
un estancamiento de su proceso, porque está allí trabado, no logra realizar las mercancías que fueron producidas, no logra reconvertirlas en dinero y consecuentemente no logrará iniciar un nuevo ciclo. Se queda retenido en la circulación junto con el comerciante. Solo que ahora en una circunstancia en que la masa de mercancías que están disponibles a la venta es mucho mayor. Consecuentemente, y entonces tengo absoluta seguridad de que Flávio trató eso con ustedes, aunque la causa de las crisis no sea de este tipo, en realidad la causa, el embrión de las crisis está en otra cuestión que tiene que ver con el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Pero es evidente que ya está configurada una situación de crisis. Es evidente que algo de este tipo, o sea, la actuación del capital del comercio de mercancías, es potencialmente algo que favorece la ocurrencia de las crisis. Puede, de hecho, hacer con que elementos que ya denotan una crisis, el hecho de que el comerciante no logre vender las mercancías que compró, me parece una evidencia muy explícita de una crisis en curso. Entonces, eso puede favorecer, puede amplificar, exacerbar, de hecho, una crisis en curso. Entonces, esta es, yo diría, una disfuncionalidad. Al mismo tiempo que favorece la acumulación, puede también comprometerla. Puede comprometer su velocidad, su potencia. Y eso es aún más agravado por el hecho de que el capital de comercio y mercancías medie simultáneamente diversas rotaciones de diversos capitales invertidos en varias ramas de producción. Entonces, el capital de comercio de mercancías, el comerciante no se restringe a actuar como parte de la rotación del capital industrial, de apenas un capital en apenas una rama de producción. Él hace esto al mismo tiempo en relación a diversos capitales, de repente que actúan en diversas ramas. Y puede hacer esto simultáneamente o puede hacerlo secuencialmente. Puede suceder, por ejemplo, que el comerciante efectúe las ventas mucho más rápidamente que aquel capitalista productivo que tiene aquel tránsito inmediato con ese comerciante, que logre completar aquel proceso de producción. Cuando eso sucede, entonces él recurre a otro capitalista productivo que vende las mismas mercancías y actúa como mediador de las ventas de esas mercancías. Por lo tanto, funciona, él opera en esta etapa de la circulación también para otros capitales. Entonces, él puede hacer eso secuencialmente o puede hacerlo simultáneamente. Y allí estamos hablando, de hecho, de una potencialización aún más expresiva, de una crisis en curso, básicamente porque lo que puede de hecho suceder es la interrupción de varios procesos productivos
la interrupción de la acumulación de varios capitales diferentes en diversos ramos. Entonces puede ser una crisis mucho más difundida, por decirlo así. Entonces, como parte del capital industrial que aún se encuentra en el mercado, el capital de comercio de mercancías no crea valor alguno. Él contribuye a la abreviación del tiempo de circulación. Y cuando hace esto, contribuye indirectamente al aumento del plusvalor que va a ser producido por el capitalista industrial, pero es indirectamente. Entonces, él favorece la aceleración de la rotación, el número de rotaciones, y con eso favorece la creación de valor y por lo tanto de valor excedente. Porque claro, favorece la producción de mercancías a lo largo de un periodo de un año, por ejemplo. Pero directamente no produce valor, no lo produce. Y entonces, vuelvo a la pregunta. Debemos entonces entender el comerciante como un parásito de la producción capitalista. Es aquella figura que no produce nada y solo muerde. Solo traga pedazos del pastel que serán producidos por el capitalista industrial. No y sí. Ya voy a hablar sobre eso. Y queda la última pregunta, que es, bueno, ¿cómo es que ese capital de comercio de dinero, de hecho, ese capital de comercio de mercancías crece? ¿Cómo es que el comerciante gana dinero, ya que él no actúa como comerciante gratuitamente? Bueno, vale rehacer la observación que fue hecha al inicio en el rescate de algunos elementos del libro 1. Vale decir una vez más que, bueno, si en la venta de la mercancía que fue producida será realizado el plusvalor, o sea, lo que sucede aquí es que ese comerciante que compró las mercancías y las va a vender, por lo tanto va a convertir M' en D', que es lo que está haciendo aquí. Si eso sucede, por lo tanto, si el valor excedente que fue creado en el proceso de producción será realizado, no por la figura del capitalista industrial, sino por la figura del comerciante, naturalmente es porque este plusvalor ya existía en la mercancía, o sea, la mercancía entra necesariamente en la circulación con un valor excedente incorporado. De manera que la ganancia comercial solo puede ser algo deducido del excedente que fue producido por el capital industrial. Solo puede ser así. Si no crea nada adicional, la ganancia solo puede venir de una parte del plusvalor en aquellos términos que yo les había comentado. El lucro comercial, la ganancia comercial, como está puesto aquí, solo puede venir de una parte del plusvalor que fue producido por el capital industrial. La pregunta es ¿cómo? Creo que las aprehensiones más del sentido común, ellas dirían lo siguiente, es fácil responder. ¿Cómo es que entonces el comerciante gana? Es fácil. Él compra las mercancías del capitalista industrial y las vende por un precio, esas mercancías por un precio más alto. Porque para que él gane, lo que importa aquí es que su precio de venta sea mayor que su precio de costo. Entonces,
Y el precio de costo de él, claro, es el precio por el cual él compra M', que es el precio por el cual él compra las mercancías que fueron producidas por el capital industrial. Entonces es fácil, es solo subir el precio de venta en relación al precio de compra. Y entonces yo creí que valdría la pena, que ustedes también deben haber pasado por esto, deben haber, si están logrando acompañar las lecturas y todo, creí que valdría la pena rescatar estas dos tablas, esta y la tabla que viene después, que voy a colocar aquí. Porque son dos tablas que nos van a servir para una cuestión importante, que es que comprendamos que ese precio de costo, que fue el precio por el cual el comerciante compró las mercancías del capitalista industrial, no es igual al precio de producción o al valor de las mercancías. Por lo tanto, no es igual al precio de producción por el cual el capitalista industrial venderá esas mercancías. Yo creo que valdría la pena rescatar estas tablas muy rápido, no me quiero detener en esto, porque ya casi estoy reventando mi tiempo, pero creo que valdría la pena que ustedes de repente recuerden sobre todo de esta cuestión de la formación de la ganancia y de la ganancia media, y de cómo esto aparecerá, por lo tanto, como un precio. Entonces, en esta tabla, en esta primer tabla que es más simple, aquí le tendría que haber puesto capítulo, esto está equivocado, lo voy a corregir después. Era para haber puesto libro 3, capítulo 9, que es el capítulo donde Marx va a traer estos ejemplos. Entonces aquí lo que tenemos es esta definición de lo que es el capital monetario adelantado para la compra de capital constante y capital variable, por lo tanto, para la adquisición de medios de producción y fuerza de trabajo, asumiéndose aquí una tasa de plusvalía del 100%. La plusvalía va a ser, por lo tanto, va a ser de 20 y consecuentemente el valor de esta mercancía será de 120. Lo que fue adelantado, o sea, 80 más 20 más el plusvalor, más el excedente. Y la tasa de ganancia será de 20%, ya que la tasa de ganancia, yo no puse aquí la fórmula, pero como ustedes ya lo vieron incluso en el libro 1, la tasa de ganancia será la relación o la proporción entre la plusvalía y el capital total adelantado. Por lo tanto, será 20 sobre 100, entonces 20%. Aquí Max va haciendo otros ejemplos, incluso porque le interesa a él después mostrar las diferencias en términos de la composición del capital. Entonces le interesa mostrar más adelante, le interesa mostrar la diferencia, las diferencias en términos de precios de producción, que van a resultar, por lo tanto, en las diferencias en precios de producción que serán verificadas entre capitales más y menos productivos. Por lo tanto, capitales con mayor o menor composición orgánica del capital, para tratar justamente de aquella discusión que él hará sobre la transferencia de excedente intercapitalista. Bueno, vale hacer esto aquí para que entendamos por qué es que en realidad esa perspectiva, esa percepción del sentido común de que la ganancia comercial obviamente solo podría venir, solo podría ser creado a partir de un precio de venta mayor que el propio valor,
que el precio de producción que fue practicado por el capitalista industrial. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué es que no es así. ¿Por qué no se trata de esto? No se trata de vender arriba del valor o arriba del precio de producción del capital industrial. Y allí seguramente ustedes ya se han enfrentado con estas otras dos tablas, que son tablas en donde Marx va entonces desdoblando un poco más. Y entonces incluye el desgaste del capital constante, sobre todo aquel que es dedicado a la adquisición de capital fijo. Por lo tanto, el valor de las mercancías, en un primer periodo de rotación, el desgaste será parcial. Y a partir de allí, precio de costo, para que más adelante él entonces llegue al precio de las mercancías o al precio de producción, que será, por lo tanto, el precio de venta, el precio por el cual el capitalista industrial venderá sus mercancías. Entonces esto yo solo lo tomé como yo di esta clase. Para nosotros en el curso de economía hay una clase obligatoria, que es la clase de economía marxista 2, donde vemos un poco del libro 2 y el libro 3. Entonces esto lo tomé de una clase mía. Entonces estaba dedicada a explicar un poco este proceso de transformación de valores en precios, en fin. Definir aquello para el medio. Entonces, por esto es que está lleno de informaciones y de estas cositas. Pero aquí lo que nos va a importar es sobre todo esto, es sobre todo el precio de producción. Porque, bueno, después de todas estas consideraciones que Marx va a hacer alrededor de cómo es que el valor entonces se convierte en precio, después de calcular entonces precio de costo, y de a partir de esto lograr establecer la diferencia entre precio de producción y precio de costo. Todo esto, claro, estrechamente relacionado a las diferentes composiciones de capital, para después mostrar cuál es el desvío del precio en relación al valor y por lo tanto demostrar que los capitales más productivos se apropian de valor que no crean, pero que es creado por capitales menos productivos, sucediendo por lo tanto una transferencia entre capitales. Lo que nos importa es que percibamos que hasta este momento Marx no está considerando la existencia de esta figura que es el capital de comercio de mercancía. Entonces Marx está aquí considerando, asumiendo, que el capitalista industrial, él completa el ciclo del capital industrial, incluso como vendedor de las mercancías que produce. Entonces, él está considerando que no tenemos todavía un comerciante cumpliendo con estas funciones de liberar capital o acelerar la rotación ni nada de eso. Consecuentemente, es medio natural que se suponga que el comerciante comprará las mercancías que fueron producidas por ese capitalista industrial exactamente por el precio de producción. Solo que no, eso no sucederá. Y aquí es que Marx trae un ejemplo que es ilustrativo de lo que de hecho ocurre. Entonces, con números diferentes de aquellas tablas que fueron construidas
allá en el capítulo 9, Marx nos trae lo siguiente. Vamos a considerar un capital industrial global con esta composición. 720 capital constante, 180 de variable, una tasa de plusvalía de 100%, por lo tanto, plusvalía o plusvalor es por fuerza de hábito esto. Por lo tanto, plusvalor de 180. Entonces, el valor total y por lo tanto precio de producción será 1080. El valor aquí será de 1080, como si estuviéramos calculando por aquí. Bueno, en este caso lo que tenemos aquí es una tasa de ganancia del 20%. Son 180 sobre los 900 que representan el capital total adelantado. Bueno, vamos a suponer ahora que en este ciclo aparece la figura del capital comercial, del capital de comercio de mercancías. Y que lo que este capitalista, este comerciante, incluye, lo que él adelanta, lo que anticipa en este proceso, es de 100. Entonces, 100 de capital comercial. Lo que vamos a tener entonces de capital adelantado, por lo tanto, este capital que se adelanta como capital comercial para cargar con los costos de este proceso de comercialización, para lidiar con lo que cuesta, hacer que las mercancías circulen, hacer con que ellas se vendan, sean vendidas. Entonces el capital global, por lo tanto, crece. Entonces pasa a ser, deja de ser 720 con 180 y pasa a ser 720 con 180 y con 100 más de capital comercial. Entonces el capitalista industrial anticipará 720 en capital constante, 180 como capital variable y 100 para viabilizar, por lo tanto, el funcionamiento del capital comercial. Significa que el capital total adelantado es 1000. Lo que significa, por lo tanto, que ahora, si consideramos una tasa de plusvalía igual, una tasa de plusvalía también de 100%, seguimos, lo que vamos a tener es una tasa de ganancia de 18%. Entonces, con una tasa de plusvalía del 100%, una tasa de plusvalía de 100%, seguimos teniendo una plusvalía de 180, porque se calcula sobre el capital variable y, consecuentemente, eso hace caer la tasa de ganancia. Entonces, 18, en términos de plusvalor, es aquella parte del valor excedente, aquella parte del plusvalor que corresponderá a la ganancia comercial. Básicamente porque aquello que se anticipa como capital comercial representa un décimo del capital global, que es 1000. Si lo que corresponde al capital comercial es 100, es claro que lo que tenemos aquí es que el capital comercial es un décimo del capital total, lo que significa que lo que sobra de plusvalía va a necesitar ser distribuido entre las otras 9 partes de ese capital global, correspondientes al capitalista industrial. Y es claro que ese 18 de plusvalía necesitan ser deducidos de los 180. ¿Está bien? Que en fin corresponde al 100% de tasas de plusvalía calculados sobre el capital variable. Entonces, el precio de venta del capital industrial
hacia el capital comercial no será 1080. El precio de venta será los 720 con el 180, solo que el plusvalor, aquello de lo que el capitalista industrial se apropiará, serán 162, deducidos entonces, por lo tanto, de los 18 correspondientes a un décimo del capital global, que habla respecto a lo que fue anticipado en la forma de capital comercial. Entonces, aquí lo que sucede es como si el capitalista productivo no contabilizara en el precio de la producción de mercancía la parcela de la producción de mercancía que corresponde a la ganancia comercial. Entonces, el capitalista productivo, en realidad, él subtrae, ya aquí en el acto de la venta de las mercancías, subtrae aquella ganancia que corresponderá o que es de derecho del comerciante. Eso considerando que esta afirmación de que el plusvalor necesita ser igualmente repartido entre todos los capitales. De manera que todos los capitales de todos los sectores que están actuando en esta economía, en esta sociedad cualquiera allí, todos ellos reciben la misma ganancia media. La tasa de ganancia media es, por lo tanto, igual para todo el mundo. Esto vale para cuando estamos tratando con capitales de la misma composición. Entonces, una vez que se define la tasa de ganancia media, es claro que todos los que actúan, aún en ramas diferentes de la producción, que es el caso del comerciante, recibirán o tendrán derecho a la misma tasa de ganancia media. Lo que sucedió aquí es que la incorporación del comerciante en el proceso hará que la tasa de ganancia se reduzca. Entonces, es como si el capitalista industrial, es como si concediera un descuento, porque él ya considera en el precio de producción y por lo tanto el precio por el cual va a vender sus mercancías al comerciante, él ya considera que aquella parcela de ganancia a la cual el capitalista tiene derecho, el capitalista comercial tiene derecho, a la cual el comerciante tiene derecho. A su vez, el precio de venta de las mercancías por el comerciante será el precio de compra. Por lo tanto, su precio de costo o el precio de producción del capitalista industrial más aquellos 18 que corresponden a la ganancia que le es de derecho. Por lo tanto, él vende exactamente al precio, al valor. Él vende exactamente al precio de producción que hubiera sido practicado en el caso de que el capitalista, él propio, se hubiera dedicado a vender las mercancías que produjo. Entonces, el comerciante no vende las mercancías arriba del valor. Él compra las mercancías por un precio abajo del valor. Es de allí que viene la ganancia. Para que se desmistifiquen todas las percepciones que van a intentar defender la idea de que la ganancia tiene su origen en la circulación y por lo tanto habla respecto a un juego de precios, en vez de ser lo que de hecho es el resultado de trabajo no pagado. Entonces, allí ustedes podrían preguntar, bueno, pero ¿por qué es que interesa al capitalista industrial hacer esta jugada? ¿Por qué le interesa a él que haya entonces esta especie de división social del trabajo?
¿Por qué es que le interesa a él que haya esa figura del comerciante si él necesita concederle un descuento al comerciante para que pueda obtener ganancia a partir de la venta de las mercancías que fueron adquiridas, de ese capital industrial? Interesa por las razones que ya discutimos, porque si tuviera el capitalista industrial que parar y quedar derretido en la circulación hasta que las mercancías fueran vendidas, aparte de correr riesgos de que no logre vender y que aquello moleste el proceso adelante, lo que sucede es que muy probablemente, en razón de todo lo que está envuelto en el proceso de circulación y por lo tanto en este movimiento de venta de las mercancías y la conversión de ellas en dinero, porque hay costos para el comercio. Muy probablemente el capitalista industrial necesitaría adelantar una cantidad de capital monetario superior a aquello que él en tesis pierde al hacer esta operación, al llevar a cabo una operación de esta naturaleza con el capitalista comercial o con el comerciante. Entonces, le interesa porque aparte de aquellos beneficios o de las funcionalidades, lo que sucede aquí es que hay una chance. En realidad no es una chance. Lo que sucedería, de hecho, es que el capitalista, al tener que correr con estos otros costos, en la necesidad de colocar dinero adicional durante la circulación o para que la circulación, el comercio suceda, él acaba perdiendo más. Y allí entramos en el trato del capital de comercio de dinero. Ustedes van a ver que el capital de comercio de dinero cumple con las mismas funciones del capital de comercio de mercancías, que tiene que ver con la liberación de capital y la aceleración de la rotación del capital. Y él también recae en las mismas disfuncionalidades. Tiene los mismos problemas, porque al paso que auxilian el desarrollo del proceso, él puede también potenciar una situación de crisis. Pero antes de hablar sobre esto y volver con mi ejemplo del cheque, vale la pena, de alguna manera, definir lo que es el capital de comercio de dinero, para que tengamos claridad de que no se trata del capital financiero de Hilferding, no se trata también de lo que vendrá después como capital portador de intereses. Entonces, el capital portador de intereses es un desarrollo del capital de comercio de dinero. Entonces, va a ser el capital portador de intereses va a representar una autonomización del capital de comercio de dinero. Entonces, es una forma autonomizada en relación al capital de comercio de dinero. Entonces, vale definir lo que es el capital de comercio de dinero. Es una forma, es un capital que cumple con una función, que es una función que se autonomiza. Así como el capital de comercio de mercancías. Y esa función habla sobre las funciones técnicas del dinero. Y entonces algunos ejemplos. La comercialización del dinero de terceros, pagos. Por ejemplo, en un caso en que un comerciante, vamos a suponer, no necesariamente, pero estoy dando el ejemplo para que nos quedemos en alguna cosa que ya fue tratada aquí. Cuando el comerciante compra mercancías sin anticipar dinero,
haciendo eso vía la promesa de pago. El capital de comercio de dinero queda responsable por recibir el pago, por cobrar, por hacer la cobranza de esas letras de cambio, por enfrentarse también con el ajuste de los balances, por manejar las cuentas corrientes, por conservar el dinero. Entonces, aquí podemos ejemplificar la comercialización del comercio de dinero por terceros en las operaciones de cambio, por ejemplo. Entonces, si va a ocurrir una transacción internacional, es necesario convertir, es necesario comprar la moneda extranjera que media los cambios internacionales. En fin, entonces esta es una forma de actuación. Está aquí para hacer ajustes de balances, por ejemplo. Me viene a la mente la figura del contador. Entonces, estas son algunas de las funciones, siempre técnicas, de las que se ocupa el capital de comercio de dinero. Y él hace, obviamente, ese comerciante, solo que un comerciante de dinero, por así decirlo, él ejerce esas funciones y cobra para ejercerlas, claro. Y entonces, bueno, ¿cómo es que el capital de comercio de dinero favorece la acumulación del capital? Él favorece, por ejemplo, cuando él descuenta un cheque. Vuelvo a la historia del cheque. Entonces, supongamos que un capitalista industrial completó la producción, fue a vender sus mercancías y vendió, recibiendo en contrapartida un cheque, que puede ser de repente un cheque predatado o ni necesita. Vendió por 1080 conforme al ejemplo. Vendió por 1080 y aquel que lo compró hizo un cheque de 1080. Se lo entregó a este capitalista industrial y corrió al banco y mandó al gerente a cancelar el cheque. O no dejó saldo en su cuenta y consecuentemente bueno, pero allí ya estoy hablando de la crisis. Dejen volver un paso atrás aquí. Antes del problema, tenía que estar hablando aquí del favorecimiento. Entonces, supongan que el capitalista industrial entonces recibe el cheque. La función del capital de comercio de dinero es descontar ese cheque. Entonces se dirige al banco y descuenta el cheque. Y con eso logra volver, por lo tanto, a anticipar dinero para dar inicio a un nuevo proceso productivo. Allí está el problema. La disfuncionalidad está en este movimiento que estaba equivocadamente describiendo antes, que es la posibilidad del cheque ser cancelado. Entonces, vamos a suponer que ese comprador emitió un cheque de 1080 y él o no dejó saldo en la cuenta y por lo tanto cuando el capitalista industrial fue a descontar el cheque no había saldo y no logró descontarlo, se quedó con aquel papel en la mano. O de repente ese comprador corrió, fue al banco y le pidió al gerente cancelar el cheque, inventó que fue robado o algo así. La misma cosa, el capitalista industrial no logra descontar y por lo tanto no logra reconvertir finalmente las mercancías a la forma de dinero. Este es un caso en el que, claro, hay una interrupción de la acumulación. Él queda parado, queda trabado, hasta que alguien acepte ese cheque. Recibir ese cheque, esa promesa de pago, o hasta que logre finalmente descontar y recibir el dinero para poder iniciar un nuevo ciclo. Muy bien. Al cumplir con estas funciones y al tener también elementos que potencializan los mismos problemas del punto de vista de la continuidad, de la aceleración, de la acumulación,
me parece que queda igualmente evidente el hecho de que el capital de comercio de dinero, él, así como el capital del comercio de mercancías, él no crea valor, no participa directamente del proceso productivo, aunque contribuya con la formación del capital industrial y con la aceleración y la acumulación en escala ampliada. Entonces, todas estas conclusiones que fueron levantadas para el capital de comercio de mercancías pueden ser igualmente levantadas para el capital de comercio de dinero, con la diferencia aquí de que estamos enfrentándonos con dos mercancías que son diferentes. Entonces, todas estas consideraciones al respecto de esta otra forma autonomizada del capital, ellas pueden ser aquí repetidas. Y allí creo que lo que vale la pena para cerrar, porque ya me expandí mucho en el tiempo y queda todo el mundo muy angustiado conmigo, creo que lo que vale resaltar aquí es que el desarrollo de esta forma funcional del capital, que va a llevar la formación del capital bancario y que posteriormente llevará al comercio de crédito y que consecuentemente es una forma funcional del capital autonomizada, por lo tanto que cumple con el circuito D' y creo que esta es una diferencia importante en relación al capital del comercio de mercancías, porque en aquel caso, por lo menos el comerciante compra mercancías para venderlas, y en este caso no. Él lidia con D'. Entonces, esto se va exacerbando y se desdobla posteriormente en lo que verán después como el capital portador de intereses y después el capital ficticio como una forma autonomizada en relación al propio capital portador de intereses. Entonces, lo que se va a explicitar aquí, a partir del trato de estas formas autónomas, estas formas funcionales de capital autonomizadas, y creo que vale la pena decir que es una autonomización frente al capital productivo, en el sentido de ser una autonomización frente al propio proceso, que es por definición y que tiene en su ADN el hecho de que sea un proceso durante el cual el valor excedente es creado. Por lo tanto, si hay ganancia, si todas esas formas funcionales se apropian de alguna ganancia, si ganan algún dinero, ellas lo hacen a partir de este proceso. El proceso durante el cual intrínsecamente, naturalmente, inevitablemente, valor y valor excedente son creados. Lo que esas formas funcionales autónomas van mostrando es cómo vamos caminando en el sentido de llevar a una especie de exasperación de formas de capital que solo se apropian y que a partir de un determinado momento colaboran muy poco con la creación de valor y valor excedente, y valiendo, por lo tanto, esa percepción de la contradicción fundamental del modo de producción capitalista, que es esta, de que nosotros tengamos que lidiar con una producción social y una apropiación privada. Entonces, si el objetivo es de hecho el de la apropiación,
Lo más conveniente es para el capital que él se vaya concentrando, de hecho, en estas formas más autonomizadas. Al final de cuentas es más fácil hacer que el dinero crezca sin tener que pasar por todos los problemas que están vinculados al proceso productivo. Entonces vamos llegando a la medida en que esas contradicciones se van exacerbando y a la medida que esas formas de capital van asumiendo la delantera del proceso de acumulación de capital en escala mundial, eso se va evidenciando con mucho vigor y empezamos a ver una secuencia de crisis que incluso tiene su origen, su stopping, yo diría, justamente en lo que va a ser sintéticamente llamado de sector financiero. Bueno, era esto lo que quería hacer hoy aquí. Creo que eran estos los puntos que tenía interés de rescatar, justamente para dejar evidente estas contradicciones fundamentales. Y quedo ahora a disposición para las preguntas, en fin, que existan. Y agradezco una vez más por la atención y la paciencia. Nosotros te agradecemos, Marisa, la clase fue muy buena. Es un tema lleno de espinas y como en realidad la mayor parte del libro. Y el argumento del autor va de hecho tomando un camino del abordaje de las cuestiones cada vez más complejas. Y tú lo expusiste de una manera muy clara y muy precisa. Muchas gracias por la clase.